Buenas, buenas. Estamos en un nuevo episodio de Iluminadamente. Y hoy estamos con una persona que, la verdad, no sé los años, pero me parece que tiene corta edad, así que ahora le voy a preguntar. Y lo sigo hace un tiempo y es Nico Grupe, que él es coach en productividad y está muy comprometido con el desarrollo personal, con las culturas ancestrales respecto de nuestra evolución, de nuestro autoconocimiento, de cómo alcanzar nuestra mejor versión. ¿Cómo estás, Nico? Buenas, ¿todo bien? Todo muy bien. ¿Cuántos años tenés? Yo tengo 28. Bien. Bueno, Nico, ¿cómo estás? Muy bien, por suerte. Muy Arrancando el día. bien. Eso es lo más importante. Bueno, Ujú. te hago una pregunta. Quiero que hablemos un poco respecto de tu libro, el de Marco Aurelio, Las meditaciones de Marco Aurelio. Ahí está. Este que Genial, tenemos por acá. genial. Quiero que me cuentes un poco cómo te inspiraste en ese libro. A mí me encantan los estoicos, me Bien, encanta leerlos. Y bueno, me encantó ver que vos pudiste hacer esta publicación. bien. Esta, esa idea o sea, Meditaciones es un libro que tiene sus casi 2000 años, ¿sí? Marco Aurelio fue emperador de Roma entre los años 120, no, 121 nació y falleció en el 180. Creo que en el 160 empezó a ser emperador de Roma. Y era un tipo que le encantaba la filosofía. De hecho, si él no hubiese sido emperador de Roma, seguramente hubiese sido un gran filósofo. Y de hecho, él no es emperador, digamos, por linaje de sangre, sino que él fue adoptado. ¿Sí? A él se le muere su padre, se llamaba Lucio Vero. Se le muere cuando él tiene 3 o 5 años, más o menos. Entonces queda solamente con su madre y a medida que él va creciendo y se le ve como esta afinidad hacia la filosofía, el emperador de ese momento, que era Adriano, lo ve como mucho potencial. Dice, che, este tipo debería estar en el poder de Roma porque le haría bien a Roma. Adriano era muy grande, entonces él adopta en realidad al sucesor de él, que es Antonino Pío, con la condición de que Antonino adopte a Marco Aurelio para que sea emperador de Roma algún día. Así que él no es emperador de sangre, digamos, él no eligió ser emperador, es algo que se le asignó. Eh, y hizo muy bien esa tarea. Como le encantaba la filosofía, el tipo reflexionaba mucho, pero pensemos que él, si lo tuviéramos aquí, le pudiéramos preguntar, nunca diría que él es filósofo, porque no lo fue, ¿sí? Simplemente era un pensador. A los filósofos, propiamente dichos, más o menos se les pagaba para ponerse a sentar, reflexionar y traer distintas propuestas. Este tipo no, este tipo tenía a cargo un imperio que encima bastante complicado, le tocó unos años de muchas guerras y de pandemia, de un montón de cosas. Encima, a lo largo de su vida se le murieron muchísimos hijos, de 13 hijos que tuvo, 9 fallecieron. Eh, Luego falleció su madre, su esposa, su hermano, que era su coemperador. Él fue uno, si no me equivoco, es el primer emperador que pone un coemperador, como que dice, che, necesito la mano de alguien, así que voy a sumar a mi hermano, y lo pone más como en la parte del ejército. Entonces, a la par de todo esto, el tipo tenía como su diario personal, ¿sí? E iba anotando cosas que iba leyendo de Séneca, de Epicteto, de quien sea, ¿sí? De que iba aprendiendo, iba reflexionando, como cuando uno se anota en un post-it algo, ¿viste? O en su bitácoro diario o lo que sea, reflexiona un poco, lo mismo hacía este tipo. Y así que Meditaciones nunca fue un libro que fue escrito para ser publicado, ¿sí? No es un libro escrito para el lector, sino que fue un libro escrito para el propio autor, digamos. Entonces ahí es donde pasa a ser una locura, porque cuando entendés bien ese concepto, te das cuenta que Marco Aurelio no te está diciendo, che, para ser productivo tenés que sumar menos tareas, que literalmente lo dice en una de sus reflexiones. eh, no te lo está diciendo a vos, como, hey, aprende esto y haz esto. No, eso que está escribiendo era para él recordarse a él mismo, che, ¿querés ser feliz en el camino? Suma menos cantidad de tareas. O sea, todas las reflexiones que están acá no es que las dejó para alguien, ni para sus hijos, ni para... No, eran para él.
Entonces vos te pones a pensar de, che, el emperador de Roma tenía problemas de productividad. O, no sé, hay otra reflexión, si no me equivoco, es el libro 5 párrafo 5 o 25 no me acuerdo, que habla lo voy a parafrasear porque no me lo sé textual, pero básicamente, che, cuando tengas fiaca, cuando te levantes, ¿sí? Cuando estés ahí entre sábanas calentitas y todo, pregúntate, ¿fuiste hecho para la pasividad o para la actividad? ¿Sí? Entonces, no es que el tipo te esté diciendo, hey, vos que sos un vago ahí que estás acostado en la cama y no querés levantarte. No, era él. O sea, emperador de Roma con fiaca de levantarse a asumir las responsabilidades que le tocaban. Entonces, es un libro que te enseña un montón. Yo me acuerdo, esta no es la versión que yo leí, la que yo leí está por ahí atrás, eh, porque yo lo había comprado. Alguna vez me lo habían recomendado, me encantan los libros, entonces lo compré. Lo quise leer, no entendí nada, sí, literalmente nada, porque no se entiende. O sea, si vos agarras el libro, está dividido en 12 capítulos y cada capítulo tiene párrafos con un número. Entonces, uno, una reflexión. Dos, otra reflexión. Tres, otra reflexión. Y cada reflexión es totalmente independiente y no tiene absolutamente nada que ver con la siguiente. O sea, no hay una relación entre párrafo y párrafo, ¿se entiende? Entonces no es un libro que vos te podés tirar en el atardecer, en el pasto, a leer, porque no vas a entender nada. Entonces, a la par de eso, agarré y yo había escrito un libro, que luego publiqué, pero yo le escribí a Ateneo, que es con quien sacamos esta edición, y le dije, hey, acá está mi libro, me gustaría publicarlo con ustedes, díganme qué opinan. Y ellos me respondieron y me dijeron, no nos gusta tu libro, para nosotros, pero te tenemos una propuesta. Dicen, ¿por qué no comentas el libro de meditaciones? Yo dije, sobre que me costó querer leerlo en su momento. eh, ¿Cómo voy a yo, que ni siquiera estudié filosofía, o sea, yo soy ingeniero en sistemas, comentar el libro de este tipo? O sea, que es una locura. Y dije, me lo puedo tomar como desafío más allá de si se publica, no se publica, si le va bien o no le va bien. Y me lo tomo como desafío porque es la mejor oportunidad que tengo para estudiar este libro, o sea, para realmente entenderlo. Entonces la propuesta de Ateneo era que yo lo comente, entonces debajo de sus reflexiones hay interpretaciones mías de cómo traer eso al presente o cuál sería otra forma de explicar eso que dijo Marco, o simplemente anotaciones de, hey, esta palabra significa tal cosa, como por ejemplo, no sé, cuando hablan del color púrpura, no están hablando de una virome color violeta, sino que la púrpura se hacía con tinta de un caracol, que de cada caracol se sacaba una gota de eso y se necesitaban 10.000 caracoles. Entonces estás hablando de un color que valía mucho dinero, el púrpura, ¿entendés? Entonces ese tipo de conceptos como que también los vamos anotando y dejando ahí en claro para que tengas mucho más contexto y entiendas en sí la situación de Marco Aurelio. Y quedó un librazo. O sea, realmente a mí me encantó. No tenía ni idea de cómo le iba a ir. Me acuerdo que lo presentamos en la Feria del Libro de este año y yo publiqué en mis redes, hey, vamos a sacar este libro, el que quiera puede venir a la Feria del Libro. Fueron, no te voy a mentir, creo que 10 personas, como mucho. O sea, muy poco a lo que yo pensé que podría llegar a ir. Muy loco, que fueron muchos chicos muy chicos. O sea, Claro, yo les iba sí, preguntando la edad porque yo decía, che, ¿cuántos años tiene este pibito? Y había chicos de 14 años comprando meditaciones de Marco Aurelio. Yo decía, ¿por qué están comprando este libro tan técnico, viste? Y, y el libro le empezó a ir muy bien. De hecho, por 6 meses estuvo entre los 5 más vendidos de Ateneo, que es una locura. Y ahora en la Feria del Libro de Guadalajara, de México, Ateneo fue solamente con 5 libros y uno de esos libros fue Meditaciones. Y también me propusieron hacer otro libro para el año que viene, que ya está listo, ya está en proceso de corrección y diseño, digamos. Así que, la verdad, fue una locura. Yo no sabía qué esperar de ese libro. Yo realmente lo estudié, lo aprendí. Me encantó conocer a Marco Aurelio porque de alguna forma, yo me acuerdo de diciembre del año pasado, más o menos me la pasé encerrado y de 8 de la mañana a 8 de la noche lo único que hacía era estar al frente del libro, leer la versión que me habían pasado del Ateneo, la versión que yo tenía, la versión de un amigo para tratar de entender qué carajos quiso decir este tipo en alguna reflexión que voy a decir, no entiendo qué quiere decir. Entonces era todos los días levantarme y tener el marco en mi cabeza, ¿entendés?
Al punto ya yo ya tratarlo de Marquito, de como un amigo, ¿viste? Así que, no, fue increíble. Escribir este libro fue increíble. Que no lo escribí, yo lo comenté, sí, eso siempre lo aclaro. No es mi libro, yo solamente lo he comentado. No, no, bueno, pero es re importante porque tuviste que estudiarlo un montón. Me imagino Sí, que sí, sí, un montón. tenés. Encima, a veces, ahora sobre todo con el otro libro que no puedo decir cuál es todavía, pero para entender a este otro autor, tuve que empezar a estudiar de quiénes aprendió él, digamos, para poder tener más contexto. Entonces vos ya ahí ya te vas a tener que abrir muchísimo más la cabeza, es otro tipo de lectura, no es leo un libro y te comento cuáles son las cosas que me quedaron del libro, no, es empezar a entender muchísimo más del contexto. Y con esto de Marco también, entender justamente por qué Marco Aurelio habla tanto de la muerte. ¿Sí? Y habla de la muerte desde dos lados distintos. Y vos después entendés de que en su momento como emperador hubo una pandemia y Roma era muchísima muerte por las calles, y empezás a entender, o que se le murieron, muchos de sus hijos se le murieron en esa pandemia. Eh, Además de que luego se le siguieron muriendo, y muchos familiares, él tuvo mucha muerte alrededor, entonces es normal de que él escriba tanto de la muerte, pero alguien que no entienda y no haya visto algo del contexto de Marco y no sepa que la muerte lo acompañaba a todos lados, diría, che, ¿por qué habla tanto de la muerte este tipo? ¿Se entiende? E incluso en los últimos capítulos, vos notás que Marco está hablando de otra forma a la muerte, como una forma ya más de nostalgia hacia la vida, y es porque está seguramente hablando ya de su propia muerte. Se dice que en los últimos años él estaba con una enfermedad. Entonces empezás a detectar que él habla de la muerte desde otro lado, como diciendo, ay, muerte, estás llegando. Entonces es muy loco ver y entender esas cosas, es lo que te sirve entender el contexto del autor. Yo eso siempre lo he hecho con cualquier libro que he leído, y eso algo siempre lo recomiendo, de justamente antes de ponerte a leer el libro, fíjate cuándo se publicó ese libro, ¿sí? Porque te va a dar contexto, ¿sí? Si vos lees, no sé, El hombre más rico de Babilonia, y vas a decir, dale, este libro quiere que te hagas rico ahorrando un 10% de todo lo que te ingresa. Esa es la conclusión final del libro. Dice, ¿en qué mundo hoy yo puedo ahorrar un 10% y me sirve para generar riqueza? Pero vos tenés que entender que ese libro se escribió hace casi 100 años, donde no existían todavía tarjetas de crédito, donde todavía no había ocurrido la crisis de Wall Street. Entonces, es un contexto totalmente distinto. Entonces, quizá en ese momento generar riqueza de esa manera era posible. Hoy ya no. Entonces, por eso para mí es importante siempre como armarte un poquito de contexto, entender cómo se escribe el libro. Mientras te escucho, vos sabés, Nico, que me pongo a pensar cómo te ha ayudado tu carrera de ingeniería en sistemas Ujú, a tener este ojo, ¿no? Como este ojo y esta paciencia, porque es como te- tejer en telar, o sea, como que yo te imagino horas sentado tejiendo en telar como para ir viendo cómo vas eh, o separando, ¿no? O separando ujú, como si estuvieras cosechando para sembrar, porque es todo un desafío. Vos sabés que a mí me llamó mucho la atención el libro, porque yo amo mucho a Wayne Dyer, lo debes conocer, ujú. me Sí, fascina. sí, sí, sí. Viste que él tiene los comentarios de el Tao Te Ching. Ujú, Y cuando yo vi tu libro dije, ah, bueno, debe ser como el de Wayne Dyer, porque yo Wayne Dyer, ese libro me hizo entender mucho mejor el Tao Te Ching y me parecen alucinantes los libros que comentan, o sea, los autores que comentan estos libros tan antiquísimos y que ujú, tienen tanta sabiduría y que viene es el numerito, la reflexión y que tenés que entender el contexto para entender a qué se refirió el autor cuando lo escribió. ujú. Entonces, por eso Exacto. fue que me fascinó cuando yo vi tu libro, dije, yo estaba siguiendo mucho los estoicos y Ujú. dije, ay, qué bueno que Nico sacó este libro, digo, porque voy a poder comprender mucho más a Marco Aurelio, porque no, Sí, realmente, o sea, yo hay que estudiarlo. esto lo digo sin, sin meter el orgullo o el ego de lado, pero leer meditaciones, si no es una versión así un poco más acompañada, es muy complicado. Sí, de hecho, o sea, la propuesta de Ateneo no viene porque les pintó hacerlo, sino porque a la directora del Ateneo le habían regalado una copia de meditaciones. Ella quiso leerlo y dijo, no se entiende nada de este libro, traigamos a alguien que lo comente, ¿se entiende? O sea, cualquiera que lo ha querido leer por primera vez ha pasado por lo mismo, seguramente por llegar a pensar, che, qué libro de mierda este, pero es porque
eres muy complejo de entenderlo, si no hay un contexto, si no hay un poco de guía, digamos. Totalmente. Nico, ¿y qué es lo que más te quedó a vos o lo que más te transformó tu vida de las cosas que aprendiste de Marco Aurelio? Digo, aprendiste porque él como que eran para él, pero ha Mm, quedado, imagínate la cantidad de siglos que ha quedado esto, evidentemente ha sido un grande y evidentemente ha sido un tipo humilde, porque no se ha dado sí, cuenta lo grande que era. increíblemente humilde. Obviamente hay que poner en contexto también de que no dejó de ser emperador de Roma, no dejó de matar muchísima gente en las guerras, de tener muchísimos esclavos. O sea, si lo pusiéramos hoy acá, no lo estaríamos alabando tanto quizá, pero sí, para el momento él fue uno de los 5 mejores emperadores de la historia de Roma. Y era un tipo que constantemente se recordaba de que simplemente era una persona. Él no era más que eso. O sea, literalmente, ser emperador de Roma en ese momento era ser el rey del mundo. Y él constantemente se recordaba de que iba a ser olvidado. De que así como otros emperadores habían sido olvidados, él iba a ser olvidado. De que su vida era nada más que una fracción en la inmensidad del tiempo. Y es muy loco. O sea, vos lo lees a él. Lo lees quizá a Séneca, que vivió antes de él, y, y te das cuenta, o sea, vos decís, che, ¿cómo puede ser que estos tipos pensaban cosas que son tan actuales? ¿No? No sé, Séneca tiene un libro que se llama Sobre la brevedad de la vida, y arranca el libro diciendo, la vida no es corta, desperdiciemos la mayor parte de ella. ¿Cómo desperdiciaban los romanos en el año 30 después de Cristo su tiempo, digamos? No tenían teléfono, no tenían televisión, no tenían redes sociales. ¿Cómo desperdiciaban el tiempo? Entonces voy a decir, che, estos tipos eran visionarios, o sea, no estaban hablando de su civilización, estaban hablando de más adelante. Y en realidad, si te pones a estudiarlos más en profundidad, no es así. Lo que pasa es que las personas somos las mismas. Entonces, las cosas se van a repetir. Hoy en día, eh, yo justamente trabajo con mucha gente que quiere ser productivo, ¿sí? Se suman a mi programa del método Faro con esa idea de ser más productivos, de eliminar la procrastinación. Y el principal obstáculo que encontrás en cualquier persona es que, usando palabras de Robin Sharma, un autor más actual, la gente está ocupada estando ocupada. ¿Sí? Da vueltas en círculos, se mueve, va de una reunión a otra reunión, de una reunión a otra reunión, ¿sí? Quizá ahora por computadora incluso, se mete en un Meet, habla con unas personas, se mete en otro Meet, habla con otras personas, después se mete a Zoom y habla con otras personas. Y entonces, hoy las personas están ocupadas, estando ocupadas, pero incluso esas mismas palabras que Robin trae de esa manera están escritas por el propio Séneca hace 2000 años. ¿Entendés? Él observaba en la antigua Roma a personas que iban de una parte a la otra de Roma caminando y al final del día les decía, che, ¿por qué hiciste eso? O sea, ¿qué onda? ¿Qué hiciste con tu día? Y dice, no, fui de acá para allá porque no sabía qué hacer, entonces fui para allá a ver si había algo para hacer allá. Entonces, si bien nos hemos actualizado quizá en tecnologías y nos permiten, como por ejemplo, tener esta presencialidad virtual, eh, las personas somos las mismas. Entonces, cualquier cosa que haya escrito Marco Aurelio, Epicteto, Séneca, por decir estoicos, pero podríamos ir a otros filósofos, O no griego. sé, Cicerón, quien quieras, te va a llegar no porque hayan sido futuristas los chabones, y hayan visto el futuro y hayan dicho, ah, estos tipos van a desperdiciar mucho su tiempo. No, porque las personas son las mismas. Ahí en ese momento quizás se distraían yendo a ver peleas de gladiadores, ¿viste? Y no avanzaban en su día. O como dice Séneca, iban de un lado al otro por Roma a ver si surgía hacer algo. Y al final del día sentían que habían estado ocupados, porque realmente estuvieron haciendo cosas, pero no avanzando con sus proyectos personales o con sus trabajos o con lo que sea. Así que yo me llevo eso, me llevo como eh, esa gran interpretación de entender cómo veían estos tipos sus propias vidas, sus propias cosas. Marco Aurelio, pensemos de vuelta, en plena pandemia, en el imperio, lo más normal era de que el emperador se vaya de Roma, digamos, para que esté lejos de peligro. Y él no, se quedó en Roma. Mandó a su familia fuera, pero él se quedó. Y dentro de sus meditaciones hay una meditación que dice, che, no te tenés que retirar hacia afuera. Si querés paz, retírate hacia adentro. Entonces, ¿ves esas cosas que vos decís, che, este tipo la veía tan clara? O sea, ¿cómo puede ser? Totalmente. Y es más, pienso cuando me decís que él siempre se recuerda que es ser humano. Ujú. Yo creo que esto es reactual con el tema de las redes sociales.
Eh, yo atiendo muchas personas que están muy posicionadas en redes, que son famosas y demás, y el que tiene 500.000 seguidores sufre porque no tiene 1 millón, el que tiene 1 millón Ujú, sufre porque no tiene 2 millones, el que tiene 2 millones sufre, y así van sufriendo como esto que vemos hoy, como si el me gusta o los más seguidores te dieran el valor, y esto que decía él Marco Aurelio es totalmente vigente hoy. Si en realidad nosotros somos un párrafo en la historia de la humanidad y nadie se va a acordar quiénes somos de acá a 100 años, no vamos a existir. Nadie se va a acordar. O sea, nos acordamos de totalmente. Marco Aurelio porque fue un grosso, pero de nosotros no se va a acordar nadie. Sí, pero nos acordamos de él simplemente porque alguien le choreó el diario personal y lo publicó, Oh, digamos, porque si claro, no, él hubiese sido olvidado como él decía, digamos. claro, absolutamente, absolutamente. Entonces, Ujú, también pienso cuando él dice que perdemos el tiempo, yo creo mucho, Nico, que perdemos el tiempo en la mente. Yo creo que perdemos mucho el tiempo en la mente, pensando ujú. cosas que nunca van a suceder. Ni Pensando en hablar. negativo, pensando en y si hiciera y si no hiciera y si. Es como que cuando no pasamos a la acción nos paralizamos y nos quedamos como suspendidos en el tiempo, porque nuestra mente para mí es la que más nos engaña y seguramente en esa época era igual. Es como que las distracciones, la distracción de salir del aburrimiento y de la monotonía de la vida diaria, capaz. Ujú, ujú, totalmente. Este lunes, justo, yo los lunes de 8 a 9 me los tomo mucho para mi espiritualidad. Y estaba llegando a este lugar donde voy, físicamente, y ya estaba pensando en reuniones que tenía más tarde y de cosas que no me tenía que olvidar de decir en esas reuniones y que lo iba a decir así, así, así. Y dije, che, no, para. Dije, tengo que estar acá. Tipo, el momento de la espiritualidad era en ese momento. Cuando llegue a esa reunión, pensaré en lo que tengo que hacer en esa reunión. Y creo que en eso coincido con vos, de que perdés mucho tiempo dando vuelta a ideas que a veces es como, hey, hacelo y listo, seguí para adelante. ¿Te podés hacer cargo de eso ahora? Hacelo ahora. Va a venir más adelante porque es una reunión que está luego. Y bueno, cuando llegue esa reunión, hacete cargo de eso y empecé a simplificar las cosas. Así como que la vida es más simple, la complicamos nosotros, de onda. Totalmente. La complicamos con la mente. Totalmente. Ujú, Me acuerdo siempre, siempre repito esta frase de Confucio que dice, las cosas no son lo que vemos, las vemos como somos. Y como somos, estas vueltas que da la mente, que da la mente, que da la mente y que nos obliga, de alguna manera, si no logramos dominarla, si no logramos gestionarla, nos obliga ujú. a vivir una vida paralela a la realidad muchas veces. El tema de hoy, de la actualidad de la depresión, de la ansiedad, todas estas cosas, consecuencia de una mente liberada, digamos, sin límites. Ok. Y no sé si Marco Aurelio habló algo de la mente. De hecho, Marco Aurelio, si lo analizáramos, si un psicólogo lo analizara hoy, lo diagnosticaría con depresión. Él era un tipo muy, para ese momento, melancólico, Bien, constantemente como bajoneado, como constantemente luchando con ese dolor interno, pero seguía adelante. Imagínate que tuvo que hacerse cargo de algo que no estaba en sus planes, digamos. Ser emperador de Roma no era un derecho él que tenía que hacer, era algo que se lo dieron. Entonces, sí, Marco se le nota en las palabras de cómo habla, se le nota como que cargaba con un gran peso. bien. ¿Sí? Hoy él tendría depresión, sin ninguna duda. Sin embargo, pudo ser emperador por casi 20 años del imperio más grande, bueno, uno de los imperios más grandes del mundo. Así que se pueden aprender muchas cosas de este tipo. Totalmente, claro, porque en realidad es más allá, digamos, de la depresión, es la actitud que uno le pone en la vida. Capaz que él Obvio. convivía con una sensación de melancolía o de malestar con la vida por su propia historia, Ujú. pero bueno, estaba comprometido con sus metas, con sus valores, con su futuro, con Sí, su eso es pueblo. mucho de los estoicos también, de, "Ey, estas son las cartas que me tocaron, voy a jugar con estas cartas". Y por eso el estoicismo para mí me parece una excelente filosofía, porque es para cualquiera, digamos. Dentro de los estoicos más conocidos y que más cosas hay y de los que más recordamos, tenemos a uno que fue emperador de Roma, uno que fue senador de Roma, que es Séneca, uno que fue un esclavo.
y que luego se liberó, que es Epicteto. Entonces, es una filosofía que ha llegado desde el esclavo en Roma hasta el emperador, digamos, y que ambos la han practicado de la misma manera y los ha llevado a decir, bueno, estas son las cartas que me tocaron. Tengo que seguir con estas cartas, digamos. Así que es para mí una de las mejores cosas que hay para mí para aprender. Qué hermoso. Nico, Ujú. a modo de cierre, Sí. ¿en qué transformó tu vida todo esto? Me dio muchas más herramientas. Yo venía leyendo, ahí atrás se pueden ver algunos de todos esos libros, sí, que hay dando vuelta. Venía leyendo muchos libros de desarrollo personal y constantemente yo venía compartiendo esos libros. Obviamente ahí siempre había, y siempre hay seguro, un poco de hate, porque hay gente que va y descarga en las redes sociales. Y dentro de esa gente había muchos que veían libros de desarrollo personal y decían, ja, estás leyendo basura. Cuando leas filosofía, háblame. ¿Sí? Como diciendo, hey, la filosofía es la fuente de eso. Llega un punto en que uno lee tantos libros de desarrollo personal que te das cuenta que todos los autores dicen lo mismo con distintas palabras, o podés Todo. relacionarlos a muchísimos autores en dos planos totalmente distintos profesionales, y los podés relacionar en un libro. Entonces, creo que naturalmente una persona después de leer tantos libros de desarrollo personal empieza como a cansarse de siempre las mismas cosas y naturalmente creo que tiende a buscar, che, ¿de dónde parten todas estas ideas de todas estas personas? Entonces, si estás mucho en el desarrollo personal, seguramente caigas a que las fuentes son o libros de filosofía, que muy seguramente pueden ser de estoicismo, o la Biblia, ¿sí? Donde hay en un librazo de desarrollo personal, digamos. Entonces, eso fue lo que me llevó a ir quizá un poco más a la fuente, digamos, de esos conceptos de todos esos libros que yo iba leyendo. Así que me trajo mucha más claridad, me trajo mucha más claridad, por ejemplo, un autor que a mí me encanta es Robin Sharma, y darme cuenta que todo lo que Robin ha escrito no es más que parafrasear a estos tipos. Es Totalmente. traer, ponerles palabras un poco más actuales quizá y hacerlos un poco más fácil de leer, pero fue como que me dio otra mirada del desarrollo personal y está increíble, digamos. O sea, porque lees desde la fuente y empezás a entender de por qué quizá Robin escribe lo que escribe. Totalmente. Vos sabés que yo tengo un amigo que es un escritor, que es Ariel Goldberg, que él Ujú, siempre dice, él habla de la regla del 10.001. Dice que los seres ujú, humanos tenemos que escuchar 10.000 veces algo y en el 10.001 nos cae la ficha. Por eso todos escriben lo mismo. Porque yo misma, o sea, yo salgo a caminar todos los días y voy con los audiolibros de Wayne Dyer porque estoy enamorada de Wayne Dyer. ujú. Y vuelvo a escuchar el mismo, y vuelvo a escuchar el mismo, y digo, ¿y por qué vuelvo a escuchar el mismo? ¿Y por qué me vuelve a sorprender tanto? Porque el cerebro tiende a olvidar y vuelve a Ujú. recordar y es como volver a pasar. Por eso también Jesús repetía, 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 repetía. Y voy a decir, ¿por qué repetía? El reino de los cielos se parece a, porque nosotros somos como, nuestra mente tiende obviamente a solamente utilizar lo más beneficioso para el momento y para la supervivencia. Entonces se olvida de todo lo otro. Sí, Entonces volver a yo, escuchar es maravilloso. yo ahí creo que hay un par de conceptos a también tener en cuenta. Naturalmente nuestro cerebro olvida, ¿sí? Porque si no, es un proceso natural, digamos. Si no olvidáramos cosas, no podríamos, creo, vivir en paz, porque si recordáramos todo, no podremos olvidar justamente y dejar pasar ciertas cosas. Así que ya de entrada tu cerebro olvida por una cuestión biológica. También tenemos muchísimos filtros que no nos permiten ver la realidad objetiva, digamos, y vemos una realidad en base a esos filtros. Filtros biológicos, como que no vemos todo lo que hay, no escuchamos todo lo que emite sonido y filtros como nuestras emocionalidades. Nuestras emociones, los sentimientos son filtros que hacen que de repente uno sale, está lloviendo y dice qué día de mierda y rompe una cubierta con un pozo y empieza a putear que el gobierno y los pozos y no sé qué. Y otra persona que quizá, no sé, la persona que le gusta le responde un mensaje en ese mismo día lluvioso, ve ese charco, salta con ganas y se va feliz. Entonces, también creo que no estamos viendo constantemente la realidad como es. Y eso hace que, para mí, cuando vos lees un libro, lo estás leyendo justamente con esa, con esos filtros que tenés puestos y esa realidad actual tuya, ¿sí? Entonces,
si bien los libros ya están escritos, las páginas están impresas, las letras están ahí y no va a cambiar, como vos vas a ir cambiando en el camino, cuando lo vuelvas a leer vas a encontrar cosas Totalmente. que no habías encontrado antes. Porque vos cambiaste, no sé, suponte, yo no soy padre. Entonces, si leo tus zonas erróneas, seguramente encuentre más cosas desde el lado del amor propio, desde el lado de las preocupaciones, desde el lado de todas esas zonas erróneas que habla Wendayer, pero quizá la parte de familia no le doy tanta bola. Ahora, si yo soy padre y leo ese libro, digo, wow, qué onda que este libro tenía la clave del tema familiar, ¿sí? Entonces, por eso a mí también me gusta leer los libros varias veces, porque vos vas cambiando. Totalmente. No sé de quién es esa reflexión de qué filósofo es, pero a mí me hace acordar mucho a que un hombre no puede meterse dos veces al mismo río, porque tanto el hombre como el río han cambiado. En este Heráclito. caso, eh, Esa el es de libro es el Heráclito. mismo, el libro no cambió, pero vos sí cambias. Entonces, cuando Básicamente. volvés a entrar a un libro, vas a encontrar cosas que antes no encontraste. Así Total- que creo que no es solamente para volverse a grabar las cosas que te olvidaste, sino que porque vos cambiaste vas a encontrar más cosas. Totalmente. Y es maravilloso. Bueno, los que amamos la lectura, los que amamos los libros, los que nos hemos criado con libros es, bueno, a mí el libro en papel me encanta, Sí. así que me fascina el olor al libro, ir a las librerías, elegir un libro, sentarme a leer. Bueno, ahora Bueno, yo soy Meditaciones mamá salió con de, un olor a libro muy bueno. ¿viste? Recién te vi que hiciste así, Sí, qué lindo ese olor al libro. Vos sí. sabés que yo soy mamá de dos nenas y bueno, y ahora me cuesta un montón leer. Es como que no puedo hacerme el tiempo porque entre el trabajo, las nenas, mi marido y la vida. Entonces por eso cuando salgo a caminar me agarro los audiolibros. Entonces encontré una manera de poder Excelente. seguir leyendo o escuchando en ese aspecto, en ese sentido. Bueno, Nico, te súper agradezco, la verdad que Un placer. muy fructífero todo, un placer. Los que quieran seguirlo, Nico es experto en productividad, es coach en productividad, la verdad que es muy bueno en estos momentos de la vida que las distracciones nos sacan de nuestro centro, aprender a ser productivos. Así que cualquier cosa lo pueden encontrar en Instagram. ¿Cuál es tu Instagram, Nico? Nico Grupe. Nico Así tal Grupo. cual como Ok, suena, Grupe es como grupo, pero con E, una sola P. genial. Aclaro todas esas cosas porque la gente de repente hace cualquier cosa con el apellido. Es Escribe verdad. Grupe con dos P, Grupe con acento en la última E. No. Bien, Nico Grupe. Así en todas las redes. genial. Bueno, Nico, muchísimas gracias. Muchísimas Un gracias a placer. todos que nos escucharon. Les dejamos un beso y que estén todos muy bien. Nos vemos. Chau, chau. Hasta el próximo episodio.